Señor, te damos gracias por este momento. Señor, una vez más nos ponemos delante tuyo para poder realmente aprender tu palabra, para poderte conocer. Señor, estamos estudiando, Señor, lo que tiene que ver con la salvación, porque queremos hablar del evangelismo. Señor, estamos haciendo este estudio porque realmente queremos entender, Señor, la obra que has hecho en nosotros y la obra que quieres hacer con tantas personas. Señor, en todas las cosas queremos serte fiel, queremos servirte, queremos darte honra y queremos darte gloria. Tú eres lo más importante de todo el universo, Señor, y nuestras vidas, Señor, realmente queremos que nuestras vidas sean para exaltarte y para hacer, Señor, tu voluntad y para dejarnos guiar, Señor, según tus caminos, según tus propósitos. Señor, si en algo podemos serte fiel, Señor, te pedimos que nos ayudes a servirte, Señor, y nos ayudes a hacerlo con excelencia. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, te pido que lo que vamos a compartir hoy, Señor, sea de realmente mucha bendición para cada uno de ellos, Señor, como lo es para mi vida también. Bendice también a los que aún no han subido, para que les animes y ayudes a seguir participando, a seguir estudiando y a seguir conociendo más de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, realmente, como a modo de introducción, si algo aprendí en este tiempo es realmente honrar a Dios. Y honrar a Dios no solamente con nuestra vida en la práctica, porque sabemos que, por ejemplo, cuando caminamos en santidad es una forma de que honramos a Dios, cuando levantamos alabanza, cuando cantamos, estamos honrando a Dios, pero también con nuestros pensamientos, y de nuevo, no solamente en el aspecto de la santidad, o sea, a veces tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, ofendemos a Dios a veces, entonces tenemos que cuidar en ese sentido nuestros pensamientos, pero también en nuestros pensamientos en lo que tiene que ver con entender el propósito de Dios y entender la obra de Dios. Y entender su palabra y lo que la palabra de Dios realmente dice. Porque creo que los seres humanos o los creyentes tenemos la tendencia muchas veces a leer la Biblia y pasar muy rápido por algunos pasajes y realmente cuando hacemos de esa forma y no prestamos atención a los detalles de lo que el pasaje está diciendo y no prestamos atención a la profundidad de lo que está diciendo, de alguna forma estamos deshonrando a Dios, porque estamos diciendo, Señor, tu palabra no es tan importante como para que yo le preste atención. Y sin embargo, es todo lo contrario. La palabra de Dios es sumamente importante porque es Dios mismo hablando. Entonces, cuando leemos y estudiamos un pasaje y lo hacemos con detenimiento y lo hacemos con ese corazón de entender profundamente lo que el pasaje dice, estamos honrando a Dios y estamos exaltando a Dios. Entonces, cuando nuestra mente, muchas veces se habla de esta idea de que tenemos que transformar nuestra mente, ¿no? Y renovados, renovar vuestros pensamientos, ¿sí? O la idea de metanoia, cambio de mente y todo eso, no prestamos atención a lo que eso quiere decir. Pensamos de que el cambio de nuestra mente es simplemente cambiar, si antes hacíamos las cosas de una forma, hacerlas de una forma diferente. Pero en realidad hay algo más profundo, es el hecho de que poco a poco tenemos que ir aprendiendo a que nuestra forma de pensar humana, conforme al sistema del mundo, conforme a los parámetros del mundo, se vaya reemplazando mejor dicho, la forma de pensar y en base a los parámetros y los conceptos que la Biblia realmente enseña. Y de nuevo, hago hincapié en ese aspecto. No es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos de Dios o como Dios nos gustaría que fuera, sino que lo hacemos en base a lo que la palabra de Dios dice. Entonces eso requiere que nosotros podamos prestar atención a la palabra y podamos realmente ser lleno de lo que la palabra dice. Porque a veces pasa esto, no se predica de que tenemos que tener un cambio de mente, pero no se le dice a la gente qué tiene que cambiar, por qué tiene que cambiar. O sea, qué cosa tiene que sacar y qué cosa tiene que meter. O se le presenta argumentos simplemente humanos, ¿no? Saca el desánimo y pone ánimo. Y eso no es lo que la Biblia dice, en realidad. O saca, digamos, tu baja autoestima y metele buena autoestima. No enseña la Biblia eso. Entonces, no es un cambio de mente en base a lo que nosotros queremos, sino que es un cambio de mente en base a lo que la palabra de Dios realmente dice. Y esto es algo que vamos a hacer hincapié muchísimas veces, siempre en todos los estudios. Nosotros queremos saber lo que Dios realmente
dice porque lo que Él dice es realmente importante para nosotros. Entonces, queremos tener esa mentalidad de darle honor, exaltar a Dios por medio de entender lo que la palabra de Dios realmente dice, ¿sí? Entonces, hago esta introducción, sobre todo porque algunos de los conceptos que vamos a leer en este pasaje que vamos a estudiar hoy van muy en contra con nuestra forma de pensar humana, nuestra visión posmoderna del mundo. Entonces, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Le vamos a dar prioridad a nuestros preconceptos posmodernos del mundo o a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si realmente tenemos esa actitud, ¿sí? ese interés, de entender lo que la palabra de Dios realmente dice, entonces vamos a tener una perspectiva muy diferente de toda la vida, porque vamos a estar haciendo o vamos a estar entendiendo al mismísimo Dios que está hablando, ¿sí? Entonces, vamos a leer un pasaje ahora en el libro de Efesios, capítulo 2, verso del 1 al 10. Vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando. Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10, y vamos a dedicar un poco de tiempo aquí. Pero ya de antemano, de nuevo, vamos a estar hablando cosas difíciles y que van a impactar nuestra vida de alguna forma, pero nadie debería, digamos, en el sentido como alarmarse, en el sentido de que a veces uno puede tener la sensación de que toda nuestra forma de pensar se está cayendo, ¿no? Entonces no, simplemente vamos a estudiar la palabra y vamos a dejar que la palabra obre y vamos a seguir estudiando poco a poco lo que la palabra de Dios dice, y con el tiempo vamos a ir entendiendo cada vez más lo que Dios nos enseña. Así que vamos a leer Efesios capítulo 2 del verso 1 en adelante, pero les pido una pausa un momentito. Bueno, gracias por la paciencia. Entonces, ahora sí, Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a leer detenidamente lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos o salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, ahí vamos a decir como 3 o 4 partes en este pasaje. Vamos a estudiar ahora el comienzo, los 3 primeros versículos que están enseñando algo sumamente importante. Y vamos a releer los 3 primeros versículos. Dice así: y Él dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en este pasaje, o en estos 3 versículos, básicamente lo que Pablo está haciendo, cuando escribe a los Efesios, está describiendo la situación en la que se encuentran todas las personas del mundo antes de
conocer a Cristo o antes de la salvación, vamos a decirlo de una forma. Está describiendo la situación del mundo incrédulo, de las personas que son incrédulas, que no creen en Jesucristo, que no tienen depositada su confianza en Él. Entonces está describiendo la situación en la que viven prácticamente la gran mayor parte de los seres humanos de la Tierra en este momento. Dice que estábamos, cuando Pablo le dice a los efesios, le está hablando sobre el estado en el que ellos estaban antes y que ahora no están más, pero es el estado que describe la situación en la que están el resto de las personas. Entonces dice, ustedes, los efesios, estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces es bien importante esto, primero y principal por la palabra que utiliza Pablo aquí, que dice que estaban muertos. Ahora, a veces nuevamente cuando leemos nosotros la Biblia, la leemos a veces quizás sin prestar atención a los detalles, o a veces lo leemos en base a nuestros conceptos actuales. Entonces, por ejemplo, la palabra muertos en la actualidad, sobre todo en Argentina, hay veces que es utilizada de una forma muy como superficial. Por ejemplo, uno puede decir, estaba muerto de risa, ¿no? Como diciendo, me estaba riendo demasiado, ¿no? Utilizamos esta palabra muerto de una forma muy superficial. Pero en la forma en que Pablo la utiliza cuando él escribe a los Efesios, no tiene ningún concepto superficial. Está siendo bien fuerte y está diciendo, estaban muertos. O sea, directamente lo que estaban diciendo es que no había vida en ustedes, que no tenían la capacidad de tomar ninguna acción por sus propios medios. Estaban muertos. Está siendo categórico. Y describe en qué situación estaban muertos. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Está describiendo de que el estado de pecado de los seres humanos es un estado de muerte, es un estado de inanición, es un estado en el que la persona no puede hacer nada por sus propios medios. O sea, si nosotros viéramos un muerto en la actualidad, un cuerpo muerto, lo primero que vamos a realmente reconocer que es un cuerpo que no puede tomar acciones ni tomar decisiones por sus propios medios. Está muerto, no tiene capacidad de reacción, ¿sí? No tiene voluntad, está muertos. O sea, al decir Pablo esto, está siendo categórico en este aspecto. Está diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, no solamente está recalcando la idea de que estaban en pecado, sino que la situación era tal hasta el punto de ser considerados directamente muertos. Y continúa diciendo, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Entonces está diciendo, ustedes obviamente ya no andan en el pecado en el que andaban antes, ¿sí? Pero antes andaban en ese pecado y eran sus pecados, eran sus delitos y sus pecados. Entonces, aunque él no está, vamos a decir, volviendo a culpar a los efesios por la situación en la que ellos estaban antes, pero sí está resaltando esta idea de que estaban muertos en los delitos de ellos, ¿sí? Que eran de ellos. No está hablando de que simplemente estaban muertos o que estaban en un mundo pecador del cual no eran parte o del cual no eran culpables. No, de alguna forma está diciendo, ustedes eran pecadores, ustedes estaban en delitos y por lo tanto estaban muertos, eran considerados completamente muertos y no tenían capacidad de decidir por sus propios medios. Por supuesto, Pablo no está diciendo de que el incrédulo no tiene la capacidad de decidir nada, porque está hablando de que están muertos en un aspecto espiritual. Entonces, por supuesto que el mundo puede decidir un montón de cosas, pero en lo que respecta a Dios, es considerado muerto y no tiene la capacidad de autorresucitarse. ¿Sí? Esa es un poco la idea, de que de la misma forma de que Lázaro no se resucitó a sí mismo, sino que fue resucitado por Cristo. Y el único que se resucitó a sí mismo, vamos a decir, fue Jesucristo, ¿sí? Obviamente, por medio del poder de Dios, por medio de la obra de Dios en su vida, ¿no? Pero Jesucristo es el que tiene la capacidad de resucitarse a sí mismo, pero todos los otros seres humanos no tienen la capacidad de resucitarse a sí mismos, ni siquiera Lázaro cuando estuvo en la tumba. Entonces, de alguna forma este pasaje está transmitiendo esa idea. Está transmitiendo que las personas que se encuentran en sus pecados, en sus delitos, son considerados muertos y no tienen la capacidad de resucitarse a sí mismas, no tienen la capacidad de establecer una relación con Dios por sus propios medios. Eso es lo que está tratando de transmitir. Entonces continúa diciendo, andaban en sus delitos y pecados en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme a la potestad, perdón, al príncipe de la potestad del aire.
Entonces, al decir esto, está diciendo que no solamente estaban muertos, sino que además de estar muertos, estaban esclavizados. ¿Y a qué está esclavizado? Y Pablo reconoce dos cosas a las que la gente estaba esclavizada. Número uno, estaban esclavizados a la corriente de este mundo. O sea, básicamente, la idea es que ellos estaban esclavizados a el pensamiento del mundo, estaban esclavizados a la forma de pensar de la realidad, estaban esclavizados a, ¿cómo decir?, al sistema humano de pensamiento. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, porque inclusive cuando comenzamos esta charla, una de las cosas que decíamos es que cuando vamos a leer la Biblia tenemos que hacerlo reconociendo de que nosotros venimos con nuestros preconceptos, que esos preconceptos vienen establecidos por nuestra sociedad. Entonces, cuando vamos a estudiar la Biblia, si queremos honrar a Dios realmente, no podemos entender la Biblia en base a nuestros preconceptos sociales, sino que tenemos que hacerlo en base a lo que la Biblia realmente dice. Obviamente es un trabajo bien difícil. Nadie puede simplemente tomar una decisión y olvidarse de todos sus preconceptos y leer la Biblia totalmente abierto a entender todo lo que Dios dice. Es un trabajo, un esfuerzo consciente y constante de desechar nuestros pensamientos sociales para entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que los efesios antes, y ellos como ejemplo de todo el mundo incrédulo, vive esclavizado a un pensamiento social, un pensamiento de este mundo, un pensamiento que tiene que ver con cómo es el mundo, que nada tiene que ver con Dios. Ahora, vale aclarar de que probablemente los efesios estuvieran esclavizados a conceptos sociales muy diferentes a los nuestros, pero ellos estaban esclavizados a su pensamiento de aquel tiempo, de la misma forma que los seres humanos hoy por hoy están esclavizados al pensamiento de este tiempo. Aunque el pensamiento de aquel tiempo y el pensamiento de este tiempo fueran diferentes, la situación de las personas de antes y las de ahora es la misma. Todas están esclavizados a la corriente de pensamiento humana actual y no a lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y además de eso estaban esclavizados a la corriente de este mundo. Está dando a entender esto con la idea de corriente, está hablando del pensamiento, está hablando de la forma de pensar, de ser, de actuar del mundo actual. ¿Sí? Pero continúa diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y es interesante que acá no está poniendo una conjunción y como diciendo, estaban esclavizados a la corriente de este mundo y además al príncipe de la potestad del aire. Está diciendo que estaban esclavizando, o sea, está diciendo que ambas cosas son una misma cosa. La corriente del pensamiento humano es lo mismo que el príncipe de la potestad del aire. Y ahora en español o en la Biblia en español tiene una forma de expresar esto que se hace un poquito quizás difícil para nosotros de entender lo que está diciendo. Pero cuando dice el príncipe de la potestad del aire, es como lo que está diciendo es al gobernador principal del gobierno actual, por ponerlo para parafrasearlo para que se entienda. Entonces, ellos estaban esclavizados ¿a qué? Al gobernante del gobierno actual. Y ahora, al poner del aire, lo que está mostrando que esto se está refiriendo a Satanás directamente y no al gobierno humano. Entonces, mi punto aquí es es de que el ser humano está esclavizado al pensamiento humano actual que va de acuerdo al pensamiento o a lo que Satanás quiere que nosotros pensemos. Están esclavizados al mundo y están esclavizados a Satanás. Pero continúa diciendo, y ahora describe más a quién se refiere con este príncipe de la potestad del aire, y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, está detallando esta idea de que Satanás es el que está operando en los que son desobedientes. Y aquí está hablando directamente de desobediencia a Dios, no está diciendo de la desobediencia a las autoridades humanas. Entonces está diciendo de que el mundo está esclavizado a aquel que gobierna sobre todos los que desobedecen a Dios. Entonces este es el estado en el que está el ser humano, de desobediencia constante a Dios. Está muerto y está esclavizado a un espíritu de desobediencia
a Dios. Continúa diciendo verso 3. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí en verso 3 entonces detalla un poco más, y ahora está diciendo que no solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que además estábamos esclavizados a la corriente de este mundo y a Satanás, sino que además vivíamos, o los incrédulos viven, en las pasiones de su carne. Y esto tiene dos facetas. Por un lado tiene la idea de los deseos de la carne, o sea, los deseos de nuestra humanidad. Y por otro lado, dice de la mente. O sea, que está diciendo que ellos viven atados a sus propios deseos naturales, no solamente físicos, sino también emocionales o mentales, ¿sí? Estamos atados, o mejor dicho, el mundo, los incrédulos están atados a una forma de pensar que busca su propio deseo, su propio beneficio. Así que fíjense cómo es la situación. Muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos al pensamiento, al corriente de este mundo y a Satanás, ¿sí? Y vivíamos en nuestras pasiones de nuestra carne y de nuestra mente, pero fíjense que dice al final del verso 3, éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, éramos hijos de ira. Lo que está diciendo es que por todo esto, por vivir en nuestras pasiones, por vivir atado a Satanás y por vivir satisfaciendo nuestros propios deseos, por naturaleza somos considerados que estamos bajo la ira de Dios. Eso es un poco también lo que decíamos la semana pasada. Entonces el mundo incrédulo está bajo la ira de Dios, ¿sí? Entonces por eso es tan importante la evangelización, porque cuando nosotros lo que hacemos al evangelizar y cuando una persona se convierte y se arrepiente y busca a Dios de corazón, entonces la persona deja de estar bajo la ira de Dios para estar bajo la gracia de Dios. Es sumamente el evangelismo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que el mundo esté bajo la ira de Dios. Pero, a fin de cuentas, los que terminen muriendo bajo la ira de Dios van a ser juzgados por Dios, y Dios, como decíamos la semana pasada, no los va a juzgar como diciendo, pobrecito, ¿cómo no logré convertirlos? Dios no va a decir, hice todo lo posible para que te arrepintieras y no te arrepentiste, lo lamento tanto, no sé cómo salvarte. No está diciendo eso Dios. Lo que está diciendo es que aquellos que realmente rechacen a Dios y que no se arrepientan de sus pecados, son por naturaleza hijos de la ira de Dios, por lo tanto van a ser condenados por vivir en sus pecados, por vivir esclavizados a Satanás y por vivir satisfaciendo los deseos de su propia carne y de su propia mente. Esta es la primera parte del pasaje. Es de alguna forma una recopilación también de lo que estuvimos estudiando la semana pasada y nos da algunos detalles más, ¿sí? Pero entonces nos muestra la situación del mundo, de las personas que no se han arrepentido aún. Y ahora vamos a ver el verso 4, vamos a la parte más linda, la que más ánimo nos da, ¿sí? Que es sumamente importante. Verso 4 dice así, pero Dios, y bien importante esto, que comienza con Dios. Esto es sumamente importante, comienza con Dios. No dice, pero nosotros que nos hemos arrepentido, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego vamos a seguir leyendo. Ahora, fundamental esto. Esta parte del pasaje comienza con Dios. Está haciendo un contraste. Está diciendo, antes estamos hablando de la situación del incrédulo, pero ahora vamos a hablar de lo que sucede con la obra de Dios. Pero, entonces el pero está haciendo ese contraste. Y el Dios está estableciendo de que de aquí en adelante va a estar hablando de la obra de Dios y no de la decisión humana. Va a estar mostrando la obra de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, si tenemos que decir por qué alguien puede ser salvo,
La respuesta literal, categórica, indubitable es porque Dios es rico en misericordia y porque Dios nos amó con un gran amor. Entonces, hay dos razones por las cuales alguien puede ser salvado. Y las dos razones son que Dios es rico en misericordia y que Dios nos amó con un gran amor. Eso nos tiene que quedar súper claro a todos. Nadie, siendo creyente, puede ni siquiera pensar por un instante que su salvación es por ningún otro motivo que no sea la mismísima misericordia de Dios, el mismísimo amor de Dios. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces, de nuevo, como vengo diciendo, ¿no? Hay veces leemos la Biblia de una forma muy superficial. Y realmente entonces tenemos que reconocer que lo que dice la Biblia es fuerte, es importante. Y nosotros tenemos que exaltar a Dios en cada cosa, en cada detalle. Entonces, cuando pensamos en este tema de nuestra salvación, nuestro corazón debe realmente sentir un golpe profundo de reconocimiento de que si somos salvos por amor y por misericordia de Dios. Profundo. Porque estoy seguro que a cualquier creyente que le preguntemos, si vamos a decir, ¿reconoces de que fuiste salvo por la misericordia de Dios? Cualquiera lo va a decir. Lo va a decir. Cualquier creyente va a decir que, oh sí, fuimos salvos por gracia de Dios. Pero hay una gran diferencia en decir, sí, soy salvo por la gracia de Dios, a reconocer con todo nuestro ser que no hubiera habido ningún tipo de posibilidad de que fuéramos salvos si no fuera por esa misericordia y esa gracia de Dios. El creyente verdadero que conoce la palabra de Dios tiene un reconocimiento profundo en todo su ser, en todas las células de su ser, del amor y de la misericordia de Dios. Y reconoce que humanamente no hubiera podido hacer absolutamente nada para alcanzar ningún tipo de salvación. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, porque estábamos esclavizados y porque estábamos condenados, estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, sumamente importante. ¿Por qué Dios nos salva? Nos salva porque Él es rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó. Ahora vamos a seguir. Fíjense lo que dice verso 5, y esto es también tremendo. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces el punto de este pasaje, y es bien fuerte esto, es de que nadie es salvado por Dios cuando la persona estaba haciendo el intento de salir de su muerte, o cuando la persona estaba haciendo el intento de cambiar. No, este pasaje es bien claro, está diciendo, Dios nos salvó cuando estábamos muertos. O sea, Dios no nos salvó cuando estábamos intentando hacer las cosas bien. Dios no nos salvó cuando estábamos tratando de dejar la maldad de nuestro corazón. Dios no nos salvó cuando estábamos buscando a Dios de corazón. Dios nos salvó cuando estábamos literalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Bien importante, porque si nosotros pensamos que Dios nos salvó porque nosotros estábamos intentando hacer las cosas bien, entonces básicamente lo que está diciendo es que Dios vio mi bondad, entonces Dios se compadeció de mí porque yo soy bueno. Pero lo que la palabra nos dice es todo lo contrario. Dios no se compadeció de mí porque yo fuera bueno, ni Dios se compadeció de usted porque usted sea bueno. Dios se compadeció de usted a pesar de que usted estaba muerto en sus delitos y pecados, lo mismo que de mí. Dios se compadeció de mí a pesar de mí, a pesar de que no había nada bueno en mí. Y en esto tenemos que ser súper firmes y claros. La obra de Dios ocurre cuando nosotros estábamos literalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Entonces ahora resalta esta idea de que el que hace la obra es Dios. Lo que está diciendo es, Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos.
¿Cuándo? Cuando no teníamos interés. ¿Cuándo? Cuando estábamos rebelándonos contra Dios. ¿Cuándo? Cuando estábamos pecando deliberadamente. Cuando estábamos en las peores circunstancias de nuestra vida, Dios nos dio vida. Y impresionante que dice, nos dio vida, no es simplemente que nos dio vida, sino que nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, que la vida que nosotros nos da es una vida que nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una vida que nos hace estar unidos a Cristo. No es una vida que nos hace igual a Cristo. Esto ya hemos dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. La vida que Dios nos da no nos hace igual a Cristo, no nos hace pequeños dioses, no nos hace tener ningún tipo de esencia de la deidad en nosotros. Nosotros no somos dioses. Pero la vida que Dios nos dio es una vida que nos posiciona junto con Cristo. Es como que si mi vida ahora estuviera con Cristo, sentado con Cristo en los lugares celestiales, pero eso no me hace a mi Dios, pero sí me da un honor y una dignidad que no merecía por lo que Dios hizo. Me hace sentar con Cristo. Entonces, bien importante marcar esta diferencia. Nosotros no somos pequeños dioses, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es una vida que nos posiciona junto con Cristo. Y esto es bien importante. Y fíjense que lo que vamos a seguir leyendo vuelve a mencionar que toda la obra que Dios hace en nosotros es una obra que nos posiciona con Cristo. Entonces dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vamos a saltar al verso 6, luego volvemos al paréntesis. Dice, y con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, fíjense, la triple obra, ¿sí? Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Nos dio vida con Cristo. Nos resucitó con Él. Nos sentó en los lugares celestiales con Él en Cristo Jesús. O sea, toda la obra que Dios hace, la hace por medio de Cristo y lo hace para posicionarnos a nosotros con Cristo. Pero una obra tremenda. Entonces, lo interesante aquí es que de la misma forma de que Pablo está planteando 3 situaciones de nuestra vida antes, o sea, estábamos muertos, estábamos esclavizados y estábamos condenados, ahora entonces está diciendo que ahora en Cristo nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Entonces es tremendo, ¿no? Que es de la misma forma que Pablo muestra 3 estados de nuestra situación antes, ahora muestra 3 estados de nuestra situación actuales y todos apuntan a Jesucristo. Pero después verso 7, fíjense lo que dice, bien interesante, dice, a fin de, y esto es importante a veces notar las conexiones, ¿sí? De la misma forma que el pero del versículo 4 está mostrando el contraste entre nuestra vida de pecado con lo que Dios hace en nosotros, ahora este verso 7, con esta expresión de a fin de, nos está mostrando cuál es el objetivo de Dios para hacer lo que hace. ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? O sea, ¿cuál es el interés final de Dios? Y esto es sumamente importante. Y de hecho creo que esto también derriba un preconcepto que a veces tenemos como cristianos. Fíjense lo que dice, verso 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el pensamiento aquí es este. A veces cuando nosotros somos salvos o cuando pensamos en la salvación, nuestra o de otros, pensamos en términos de nuestra necesidad humana. O sea, vamos a decir, yo necesito ser salvo, porque si Dios no me salva, si yo no, vamos a decir, alcanzo la salvación, me voy al infierno. Entonces, de alguna forma, tengo que hacer algo como para poder alcanzar esta salvación. Y sabemos de que no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Pero de todas maneras lo pensamos en términos humanos. De la misma forma, cuando vamos a predicar a alguien, vamos a predicarle pensando en términos individuales de la persona. Necesitamos que esa persona se convierta para que esa persona alcance salvación, evite el infierno, vaya al cielo, para que esté en la presencia de Dios, para lo que sea, ¿sí? Pero lo pensamos en términos individuales. Pero es importante que, aunque la Biblia presenta una idea individual en el sentido de que cada persona tiene que ser salva o no, y no es que porque uno sea padre, su hijo va a ser salvo o algo por el estilo, o que, sí, no es que necesariamente vamos a lograr que nuestro hijo sea salvo porque yo sea salvo, sino que hay un aspecto de individualidad,
Pero la Biblia también presenta un aspecto que no es individual la salvación. La salvación tiene también un concepto que tiene que ver con Dios, con su propósito, y que tiene que ver con todo el cuerpo de las personas que van a ser salvas. Entonces Dios tiene un plan, o mejor dicho, lleva a cabo la salvación, no por la idea de simplemente tratar de salvar a cuantos más pueda, sino porque Él tiene un plan que va más allá y es superior a la salvación de una persona individual. Fíjense lo que dice verso 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la perspectiva de Dios de por qué hay un plan de salvación no tiene que ver con el hecho de tratar de salvar a la mayor cantidad de personas posible, sino que tiene que ver con el hecho de que la salvación que Dios da cumple el propósito de mostrar sus riquezas, su poder, su bondad, su gracia. Fíjense, de nuevo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, o sea, entendemos de que hay un proceso que tiene que ocurrir para que Dios después a futuro pueda mostrar todo esto, pero dice, para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios nos salva, es porque Dios quiere mostrar su bondad para con nosotros. Quiere mostrar su gracia para con nosotros. Entonces, de nuevo, nuevamente, si yo lo pienso de esa forma, mi salvación está sujeta a la idea de que Dios tiene que mostrar su gracia y su bondad para conmigo. Ya a mí me tiene que dar paz, me tiene que dar confianza de saber de que mi salvación muestra el amor de Dios y muestra la gracia de Dios. O sea, no es simplemente una salvación para que yo me salve del infierno. Es la salvación para que Dios sea exaltado y glorificado. Entonces, nuestra salvación glorifica a Dios. Nuestra salvación exalta el nombre de Dios, porque muestra su riqueza de gracia y de bondad hacia mi vida. Entonces, eso me tiene que animar de saber de que aún mi vida, el hecho de que yo haya sido salvo, exalta a Dios. Entonces, el hecho de que yo permanezca en esa salvación, exalta a Dios. El hecho de que yo camine en esa salvación, exalta y glorifica a Dios. De la misma forma, la vida de cada uno de ustedes. Cuando ustedes se mantienen firmes en la salvación y se mantienen firmes caminando en los caminos de Él, no es solamente bueno para ustedes, o para cada uno de ustedes, sino que además exalta y glorifica el nombre de Dios. Entonces, es bien importante esto. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y una persona se arrepiente y se convierte, eso realmente exalta a Dios, glorifica a Dios. Tenemos que entender, aun cuando nosotros oramos por la conversión de otro, cuando oramos para que otro se arrepiente y busque a Dios de corazón, lo oramos sabiendo de que eso exalta a Dios. Entonces, yo puedo orar a Dios y decir, de hecho hay muchos pasajes que nos enseñan que nosotros tenemos que aprender a orar en base a su voluntad y no en base a nuestra voluntad. Pero cuando nosotros oramos por la salvación de alguien, entonces nosotros podemos orar, decir, Señor, te pedimos de que toques el corazón de tal persona, porque eso exalta tu nombre, porque eso te da honra y te da gloria. Entonces, es una buena forma de orar también, porque estamos orando a favor de la gloria de Dios. No estamos orando simplemente para que yo pueda decir, buenísimo, uno más, ¿no? Entonces es como los que están en la cárcel que van marcando con rayitas en la pared y van tachando, entonces nosotros decimos, oh, ya convertí a uno, ya convertí a otro, y vamos marcando 5, 10, y vamos marcando, y gloria a mí porque convertí un montón de personas. No, sino que lo contrario. Cuando una persona se convierte y se arrepienta, eso da exalta el nombre de Dios, glorifica el nombre de Dios. Entonces nosotros oramos por la conversión de las personas, no porque eso me beneficie a mí mismo, no porque eso a mí me haga sentir mejor, no porque eso de alguna forma haga que la persona se sienta más cómoda, mejor, sino que fundamentalmente oramos por la salvación de las personas porque eso exalta
y glorifica a Dios. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes que podamos seguir avanzando? ¿Todo bien? Buenísimo. Si hay comentarios, me avisan y podemos escuchar comentarios y preguntas también. Bueno, entonces vamos a leer ahora verso del 8 en adelante. Fíjense lo que dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, y aquí vamos a meternos un poquito más en lo que es la salvación en sí misma, o sea, el proceso de salvación. Fíjense que dice, por gracia ustedes han sido salvos. Entonces, si nosotros tenemos que decir por qué alguien ha sido salvo, la respuesta tiene que ser rápido, tiene que ser por gracia. Siempre, por gracia. La salvación es por gracia. Pero continúa diciendo, por medio de la fe. Quiere decir que la fe es el medio por el cual Dios ha implementado o ha demostrado su gracia. Pero no nos olvidemos, verso 4 que dice, pero Dios es Dios el que hace la obra de gracia, Dios es el que nos resucitó cuando estábamos muertos, Dios es el que nos salvó cuando éramos esclavos, ¿sí? Es una obra que Dios está haciendo. Entonces dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Quiere decir que la fe es el medio por el cual Dios implementa su gracia. Y después continúa diciendo, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Ahora, creo que esto muchas veces es un golpe fuerte porque va en contra de nuestro sentido de libre albedrío, va en contra de nuestro sentido de tomar nuestra propia decisión, va en contra muchas veces de nuestros conceptos sociales muy fuertes en la actualidad. Sobre todo hoy tenemos un mundo donde se fortalece mucho este concepto de que cada persona es libre de hacer lo que quiera, ¿sí? Eso implica cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de depravaciones, y lo vemos muy fomentado en la televisión. Entonces estamos viendo constantemente esta idea, haz lo que sientas, haz lo que quieras, si tu corazón te lo dicta, si te hace bien, si creen lo que quiera con tal de que te haga bien, y tenemos muy fuerte esta idea de que cada uno puede creer lo que quiera con tal de que le haga bien, ¿sí? Y realmente eso no es lo que la palabra de Dios dice. Dios ni siquiera enseña esa capacidad de que nosotros podamos libremente, digamos, simplemente hacer lo que quiera. Dios establece, digamos, una moralidad, Dios establece principios éticos, principios morales y principios de santidad que aún están en el ser humano, aún desde el nacimiento, ¿sí? Entonces no es tan así de que uno puede simplemente hacer lo que quiera. Podemos hacer lo que queramos, pero tarde o temprano vamos a tener el castigo que corresponde por nuestro pecado, ¿sí? Pero entonces, esta idea muchas veces va en contra de esta noción de que nosotros podemos simplemente hacer lo que querramos y que está bien que sea así, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde es democrático, ¿no? Sobre todo aquí en Occidente. Bueno, no todos los países son tan democráticos, pero o sea, tenemos esta idea de democracia en donde mi voto vale, ¿sí? Y en un aspecto político está perfecto, ¿sí? Está excelente, ¿sí? Pero en un punto de vista espiritual no es tan así. Aquí lo que está diciendo es, por gracia ustedes han sido salvos, o sea, es porque Dios tiene gracia, y si vamos al versículo 4, como decíamos antes, es porque Dios nos amó con un gran amor, ¿sí? Y la fe es el medio de esa gracia, pero inmediatamente Pablo aclara, como para asegurarse que nadie tenga ningún tipo de duda, y esto no procede de ustedes. Esto no procede de ustedes. Esto no procede de ustedes. Entonces esto es bien importante y choca contra nuestra idea. Porque Pablo está siendo categórico. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Fíjense, vamos a analizar un poquito esto. Aquí está diciendo de que Dios nos salvó por su gracia, por medio de la fe, pero esto no procede de nosotros, sino que de Dios. Es un don de Dios. Dios nos lo ha dado. Dios nos ha dado la salvación. No es que nosotros tomamos la salvación, no es que nosotros alcanzamos la salvación. Si nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, no hubiéramos estado muertos antes. Si estábamos muertos, no podíamos alcanzar la salvación. Para que pudiéramos alcanzar la salvación, teníamos que estar vivos. Pero como estábamos muertos, no podíamos alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación teníamos que ser libres, pero no éramos libres, éramos esclavos. Si éramos esclavos, no teníamos la libertad de decidir. Éramos esclavos a la corriente de este mundo, éramos esclavos al príncipe de los hijos de desobediencia, ¿sí? Entonces, si estábamos muertos, no podíamos alcanzar la salvación. Si éramos esclavos, no podíamos tener la libertad de decidir la salvación, éramos esclavos, ¿sí? Y si estábamos condenados, no podíamos levantarnos la condena, lo que dice en verso 3. Éramos por naturaleza hijos de ira. Quiere decir, o sea, fíjense, nadie puede cambiar su propia naturaleza. Esa es la idea del pasaje. La idea del pasaje es que nuestra naturaleza era una naturaleza muerta y caída. Éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, si nuestra naturaleza era ser hijos de ira, entonces no podíamos en nuestra naturaleza salir de la condena. Esto es bien importante también. Si una persona es condenada por las leyes civiles, siempre y cuando las leyes funcionen como deberían ocurrir, esa persona no puede levantarse la condena. De la misma forma, si las personas que eran consideradas condenadas delante de Dios, no pueden levantarse la condena. Entonces el punto es de que Dios hizo una obra por medio de Jesucristo para darnos vida, para sacarnos de la esclavitud, para sentarnos en los lugares celestiales y para estar fuera de la condena, para estar fuera de la esclavitud, para estar fuera de la muerte. Dios hace esta obra. Por eso Pablo dice en el verso 8, esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces ahora, cuando yo reconozco que he sido salvo por Dios, no me queda más remedio que reconocer que Dios ha hecho una obra en mi vida y que no queda absolutamente nada en mi vida que pueda gloriarse y que pueda decir, gracias que yo me arrepentí. O peor, digamos, la ironía, ¿no?, de la frase, gracias a Dios que yo me arrepentí. Si alcanzan a notar la ironía, decimos gracias a Dios y después decimos que yo me arrepentí. Y el punto es, gracias a Dios, que Dios me concedió la capacidad de arrepentirme. Y me arrepentí gracias a Dios que me arrepentí. ¿Sí? Gracias a Dios que tuve fe. Claro, cada uno de nosotros tenemos que tener fe para la salvación, pero cuando tenemos fe para la salvación decimos gracias a Dios que tuve fe, no gracias a mí. Porque piénselo de esta forma. Si yo no lo pensara así, entonces entre dos personas prácticamente iguales, ¿sí? Similares físicamente, similares en su forma de pensar, similares en su carácter moral, en su carácter ético, similares en prácticamente todo. Pero uno se convierte y el otro no se convierte. ¿Cuál es la diferencia? Uno va a decir, la diferencia de que el que se convirtió tuvo fe y el que no se convirtió no tuvo fe. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde vino esa fe? Entonces, si uno dice, no, estaba en la persona tuvo fe. Entonces, si yo digo la persona tuvo fe, lo que estoy diciendo es que esa persona tiene mérito, es diferente de la otra, porque esta persona tenía algo que la otra no tenía, que lo hace ser digno de esa salvación, que el otro no es digno de esa salvación, porque no tenía esa fe que necesitaba para ser salvo. Ahora, el punto es que lo que estamos diciendo, que lo que la palabra de Dios dice, que Dios es el que ha dado esa fe para salvación. Entonces, entre esas dos personas, la persona que tiene fe para salvación no es más digno que la otra, porque esa fe que tiene no vino de su propio corazón, sino que vino de Dios, porque es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie
Nadie se gloríe. Quiere decir de que nosotros no podemos gloriarnos ni siquiera por la fe que tenemos para salvación. Si damos gloria a alguien por la fe que tenemos para salvación, es gloria a Dios. Entonces, la salvación da gloria a Dios. ¿Es para qué? Para mostrar la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad. Porque Dios nos salvó o nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en sus delitos y pecados por su gran amor, por su misericordia. ¿Sí? Fíjense, lo que hice es simplemente repetir el pasaje de atrás para adelante. Entonces, si lo pensamos así, simplemente leemos el pasaje de adelante para atrás, de atrás para adelante, es el mismo concepto, es que somos salvos por gracia de Dios, por su gran amor, porque Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estábamos esclavizados, cuando estábamos condenados, nos sentó en los lugares celestiales, nos resucitó con Cristo, hizo la obra Él, porque por gracia somos salvos. Y la fe entonces es el medio por el cual hemos sido salvos por gracia, y esto no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El punto es que si yo digo que la fe provino de mí mismo, esa fe se transforma en una obra. Pero si yo digo de que la fe provino de Dios, esa fe no es una obra mía, sino que es gracia de Dios. Entonces nosotros hemos sido salvos por gracia, porque Dios es el que nos dio esa fe para ser salvos. ¿Sí? Ahora, verso 10. Perdón, ¿justamente para qué? Para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, de ninguna forma yo estoy diciendo que los seres humanos no tenemos responsabilidad. De ninguna forma estoy diciendo eso. Totalmente y categóricamente, y otros pasajes que enfatizan esta idea, porque el punto es este, son perspectivas diferentes de una misma salvación, ¿sí? Pero hay otros pasajes que podemos estudiar, y los vamos a estudiar, que enfatizan la necesidad de que nosotros debemos arrepentirnos. Entonces, yo no estoy eliminando la responsabilidad del ser humano que debe arrepentirse y humillarse delante de Dios. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de arrepentirnos y humillarnos delante de Dios. Lo que estoy diciendo es esto, que si yo no me arrepiento, es por mi culpa. Pero si yo me arrepiento, es por gracia de Dios. Y ese es el enfoque bíblico. Alguno me puede plantear algún argumento lógico en donde esto parece contradictorio, pero independientemente de cualquier argumento lógico que haga que esto parezca contradictorio, es lo que la Biblia enseña y por eso lo creo fuertemente, porque es lo que la Biblia enseña, aunque parezca a nuestra mentalidad humana un argumento contradictorio. Pero el punto es, entonces lo repito, si yo no me arrepiento, es por mi culpa. Pero si me arrepiento, es por gracia de Dios y le da honra y gloria a Dios y de ninguna forma me da mérito a mí mismo porque por gracia hemos sido salvos. ¿Sí? Entonces, verso 10, ahora sí. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ahora está diciendo que aquellos que hemos sido salvados somos una nueva creación, somos nuevas personas hechas por Dios, creados en Cristo Jesús, y como somos una nueva creación, ya no estábamos muertos como antes, ni podemos ser esclavos lo que antes éramos esclavos, porque ahora somos una nueva creación. Si soy una nueva creación, no puedo estar esclavo lo que antes era esclavo, ni puedo estar más muerto, soy una nueva creación. De hecho, en la vieja creación estaba condenado, en la nueva creación no puede estar condenada porque está en Cristo Jesús. Entonces somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, pero ahora hay un bien importante, de nuevo está presentando un objetivo, está presentando una razón de ser, o está presentando un para qué, un objetivo, ¿sí? Está diciendo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces ahora podemos entrar en todo el debate, y de hecho lo podemos hacer en alguna clase también, con respecto a que este tema de la salvación por obra, la salvación por fe, y podemos comparar lo que dice Pablo en Romanos sobre todo con lo que dice Santiago
que Santiago está hablando de la fe sin obras es muerta, ¿sí? Pero no vamos a entrar en ese tema ahora porque no vamos a poder desarrollarlo, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero mi punto aquí es este. El punto es que si bien nadie puede ser salvo por las obras, porque nadie debe poder gloriarse de su salvación, pero fuimos creados para hacer buenas obras, ¿sí? Entonces, no podemos ser salvos por obras, pero las obras necesariamente son un resultado de nuestra salvación. Y esto entonces lo digo ¿por qué? Porque hay muchas corrientes cristianas, vamos a decir, que enseñan de que el cristiano ya no tiene que hacer ninguna obra porque el cristiano ya es salvo. Entonces, como ya es salvo, ya no tiene que hacer ninguna obra. Y esto es un gravísimo error conceptual que nosotros tenemos que desterrar. La palabra de Dios nos enseña que como fuimos salvos por gracia y no por obras, entonces ahora debemos hacer buenas obras, porque esas buenas obras son la razón de ser o son el objetivo de por qué hemos sido salvos. Hemos sido salvos para hacer buenas obras. O sea, hemos sido salvos, entonces ahora debemos hacer buenas obras. Y aún más, observe esto, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Dios, antes de la fundación del mundo, estableció cada una de nuestras vidas, estableció las obras que debíamos hacer, las preparó de antemano y nos salvó para que nosotros pudiéramos hacer esas obras. Catalina, ¿querías hacer alguna pregunta? Veo que levantó la mano. Sí, Gaby, una pregunta. Sí. Cuando tú hablas de que hay que hacer obras, ¿esas obras es lo mismo que el fruto del Espíritu? Buena pregunta. En un aspecto sí, en un aspecto no. En un aspecto sí en el sentido, mejor dicho, en un aspecto no en el sentido de cuando dice que el fruto del Espíritu está hablando de que el Espíritu está transformando nuestra vida en paciencia, digamos, en sabiduría, humildad, nos está transformando como Cristo, ¿sí? Pero ahora cuando aquí dice para hacer buenas obras, de alguna forma incluye eso, porque cuando estoy creciendo en humildad, porque estoy creciendo para ser como Cristo, es una buena obra que estoy haciendo, pero esta idea de hacer buenas obras creo que va un poquito más allá, que simplemente un cambio en nuestro carácter, sino que también implica, por ejemplo, el hecho de servir al Señor. Por ejemplo, si estoy en una iglesia y hago visitas, por ejemplo, por un lado es una obra del Espíritu Santo y por otro lado estoy sirviendo al Señor y estoy haciendo una buena obra. Entonces, ambas cosas están conectadas, son inseparables, porque toda buena obra que hace el cristiano la hace porque el Espíritu está en él, porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le lleva a hacer buenas obras, pero en ese pasaje que vos mencionabas, de los frutos del Espíritu, no está refiriéndose tan generalmente a todas las obras del cristiano, sino que fundamentalmente se está refiriendo al cambio del carácter de la persona, donde ahora la persona tiene un carácter que cada vez más se parece a Cristo. Entonces, ambas cosas están íntimamente relacionadas. Ambas cosas son como resultado de que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? La diferencia es que en ese pasaje está enfocándose en el carácter de la persona y quizás en este pasaje está enfocándose, aparte del carácter de la persona, en el servicio de Dios también en otras áreas más, además del carácter también. Entonces, simplemente están enfocándose en aspectos diferentes, pero ambas cosas tienen un proceso muy similar, ¿sí? La persona es creyente, tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le lleva a tener un carácter como el de Cristo y a servir a la iglesia también. ¿Me responde la pregunta? ¿Queda alguna duda más ahí? Sí, gracias, Gaby. Excelente, excelente. Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, me tomó un momento de pensarla porque fue una pregunta interesante, así que gracias. Gracias. Bien, entonces cerramos con esta idea, ¿sí? Somos hechuras suyas. Dios nos hizo de nuevo en Cristo, ¿sí? O sea que la salvación tiene que ver con eso, de habernos hecho de nuevo en Cristo. No solamente para exaltar el nombre de Dios, para que Dios sea glorificado, sino que además Dios nos salvó para que nosotros hiciéramos esas obras. Quiere decir, y son obras que Dios preparó de antemano. Quiere decir de que si yo abandono la fe, vamos a decir, y me vuelvo al mundo de alguna forma, estoy no haciendo las obras que Dios me preparó para hacer, ¿sí? Entonces el concepto, la idea de aquí es que
Dios ya preparó esas obras y me salvó con el objetivo de que yo haga esas obras. Entonces nosotros como creyentes tenemos que entender que mi salvación no solamente tiene que ver con salvarme del infierno e irme al cielo, sino que además tiene que ver porque Dios me salvó para que cumpla un propósito. Y ese propósito también es hacer las obras que Dios preparó para que yo hiciera. Entonces, bien importante eso. Nuestra salvación, digamos, varios conceptos traté de transmitir en el día de hoy. Por un lado, la situación en la que estábamos. Por otro lado, que la salvación es una obra completa de Dios, ¿sí? Y por otro lado, de que la salvación de cada persona en particular cumple una función dentro de todo el plan de Dios. Entonces, mi salvación no es simplemente por un aspecto individual, sino que además mi salvación cumple un propósito en todo el plan de Dios, ¿sí? Entonces, mi salvación no es solo para mí, sino que es que Dios me salva para que cumpla un propósito, o para que cumpla doble propósito, para que haga las obras y para que exalte el nombre de Dios. Entonces, cuando pensamos de esa forma, entonces ahora entendemos que mi salvación no es solo para mí, sino que esa salvación glorifica a Dios y también glorifica a Dios por el hecho de que tengo que hacer las obras que Dios preparó para que hiciéramos. Amén. Bueno, hasta aquí para no extenderme más, porque podríamos seguir hablando largo y tendido, pero ya hace una hora de corrido que estoy hablando, así que bueno, si hay preguntas, comentarios, los escucho, ¿sí? Sí, Gaby. Sí. ¿Cómo podemos entender de que vamos por el buen camino, de que estamos siendo salvos? Bueno, evidencias. La mejor forma es estudiar Primera de Juan. La carta de Primera de Juan es evidentemente clara, digamos, en todos los resultados de nuestra salvación, en cómo se comporta un creyente, ¿sí? Bueno, gracias a Dios vos pudiste escuchar la serie de Primera de Juan, y los que no lo hayan escuchado, están los videos grabados, y ahí, bueno, hay varias horas de video, ¿no? Pero si no, leer el libro de Primera de Juan. En la Primera de Juan está diciendo, hay dos clases de personas, el incrédulo, el creyente. El incrédulo se comporta de esta forma, el creyente se comporta de esta forma. Entonces, yo si quiero saber si verdaderamente estoy en Cristo, entonces puedo leer Primera de Juan y me puedo comparar en base a lo que Juan dice, que son las evidencias de un cristiano, y ahí puedo ver, decir, ¿estoy en esto o no estoy en esto? Y si estoy faltando, entonces eso me tiene que motivar a crecer, corregir mi actitud y seguir creciendo. Entonces una persona que realmente está en Cristo busca de crecer en Cristo, busca de estudiar la palabra, busca de agradar a Dios, y entonces Primera de Juan puede ser una buena guía para eso, una buena forma de ver las evidencias en uno mismo. Sí, Catalina, ¿había otra pregunta más? No, a ver si puedo decir algo respecto de la pregunta que hicieron hace un ratito. Sí. Para mí, yo también me hacía esa pregunta, y para mí fue muy revelador el versículo que dice que en el perfecto amor no hay temor, y que el temor lleva en sí castigo. Entonces, bueno, una forma de saber que uno está en el camino es que primero uno tiene el interés de buscar a Dios y esto, y que Dios es paz también. Entonces la paz de Dios te llena tu corazón. Entonces la paz y el amor de Dios quitan todo el temor y toda la condenación también que viene el diablo como a traer a nuestras vidas. Perdón. Bueno, gracias por el aporte, y de hecho está en Primera de Juan, así que coincide con lo que yo estoy diciendo. Primera de Juan 4:18 está hablando de este tema, de que en el amor no hay temor, entonces es una buena forma de confirmar eso, ¿sí? De todas maneras, vale aclarar una cosa, ¿no? También Pablo habla de dos clases de angustia, ¿sí? Por el pecado. O sea, por ejemplo, si comparamos Pedro cuando él niega a Jesús, y comparamos a Judas cuando lo entrega a Jesús, los dos tuvieron angustia por el pecado, ¿sí? Entonces, en un aspecto humano, en base a nuestros conceptos actuales de temor, vamos a decir que los dos tenían temor, ¿sí? Los dos tenían angustia y un malestar por su pecado, ¿sí? Pedro por haber negado a Jesús, Judas por haberlo entregado, ¿sí? Pero el punto es de que la angustia de uno fue para salvación. ¿Por qué? Porque fue para arrepentimiento.
la angustia del otro fue para condenación, si fue justamente para suicidarse, ¿sí? Y terminar siendo condenado. Entonces, en un aspecto yo quiero hacer esta salvedad. Es cierto de que en el perfecto amor no hay temor, pero en otro aspecto también tenemos que cuidar lo que Juan está diciendo y no confundir de que a veces nos sentimos mal por causa de nuestro pecado, y si nosotros somos bien conscientes de eso, esa angustia debe llevarnos a arrepentirnos. Entonces, en el perfecto amor no hay temor, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos angustia por nuestro pecado, nos arrepentimos y sabemos que somos perdonados por Cristo, como Pedro reconoció que fue perdonado por Cristo, ¿sí? Entonces, si bien hago esa distinción, porque no queremos caer como lo piensa el mundo. El mundo, ¿qué es lo que piensa? Es decir, yo peco libremente, pero bueno, no importa, ¿sí? Entonces, es una forma que el mundo no es que no tenga temor, sino que en realidad calla la voz de su conciencia para sentirse cómodo en el pecado. Entonces, tampoco queremos caer, digamos, en ese extremo. No quiero decir de que Catalina haya querido decir eso, ¿no? Simplemente lo agrego como un comentario, porque he visto, digamos, que muchas veces, sobre todo se ve en la sociedad actual, que el mundo lo que hace es enseñar a la gente que peque libremente y que no tenga cargo de conciencia. Y eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que nosotros reconocemos nuestro pecado, nos angustia por nuestro pecado, pero después entendemos que si nos arrepentimos, somos limpios por la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, ahí no hay temor. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos arrepentimos, entonces Cristo nos perdona, ¿sí? Pero no quiere decir por eso que entonces podemos pecar libremente. Solamente una acotación para agregar ahí, ¿no? Sí, Catalina, ¿algo más querías decir? Sí, no lo dije en ese sentido, entonces No, está yo sé, bien yo sé, todo sí. lo que dijiste, sino Sí, sí. que, bueno, también como que agrego como la importancia también de lo que sería el discipulado, ¿no? Porque dice la Biblia que confesados los unos a los otros los Claro. pecados y todo esto, entonces es súper clave el tema del discipulado, cosa que al menos acá es muy difícil conseguir en una iglesia realmente Sí. alguien que te disipule, con quien tú puedas llegar a decir, mira, me está pasando esto y aquello, porque, bueno, eso también es como un llamado que nos hace Dios a estar en unidad, ser unánimes y ayudarnos y ser el cuerpo de Cristo. Claro Bueno, que sí. eso quería decir, Sí. gracias. Sí, tal cual, es cierto. La falta de discipulado en muchas iglesias es un tema bien, bien importante. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, de todas maneras, yo, claro, hice el comentario y la aclaración porque sé que estas reuniones quedan grabadas y hay gente que los ve después, entonces estoy tratando, digamos, de responder también posibles preguntas que otras personas pudieran hacer, entonces voy haciendo ese tipo de aclaraciones así, pero había quedado claro tu punto. Sé que había quedado claro que no era lo que vos estabas queriendo decir, que uno pudiera pecar libremente, ¿no? Lo claro que se había entendido eso, ¿sí? Bueno, simplemente eso. Entonces, a menos que haya alguna pregunta más, algún otro comentario, si no, vamos a aprovechar para orar. Bueno, entonces vamos a orar y ya saben, cualquier cosa, tienen mi número, me pueden escribir, podemos seguir hablando, si alguno necesita oración por algo o lo que sea, estamos para servirle en lo que necesiten. Oramos al Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo que podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Y sé que estos son conceptos a veces difíciles de entender, conceptos que chocan un poco con nuestra mentalidad social, humana, Señor. Pero quiero pedirte que realmente tu palabra pueda educarnos, tu palabra pueda enseñarnos, tu palabra pueda hacer esa obra que necesitamos que hagas en nosotros. Señor, queremos sujetarnos a tu palabra y honrarte y glorificarte. Pero queremos darte muchas gracias, Señor, porque has hecho una obra en nosotros tremenda, Señor. Nos has salvado, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos salvaste por un gran amor, Señor, por una gran misericordia, Señor, y queremos servirte en todas las cosas y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado y que realmente la salvación que nos has dado realmente sirva para adorar tu nombre cada día más. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, acompáñeles en este fin de semana, en el nombre de Jesucristo. Amén.